God willing, we shall look at the Dios first mediante, three estaremos verses viendo los primeros of 3 this versículos chapter, and de our este title capítulo, is y In el Spirit, título es Not En Flesh. espíritu, no en la That's carne. the theme Ese es el tema que quisiera que examinásemos en particular. Bueno, en el estudio último que tuvimos en esta gran epístola, We looked at those words. estudiamos estas palabras, gozaos en el Señor, y no voy a recapitular para nada, pero este gozarse que tenemos, estas bendiciones que tenemos, requieren protección. Y entonces el apóstol inmediatamente procede a un tema paralelo, donde dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Escribir las mismas cosas en el griego, en esta frase, el énfasis es en las mismas cosas, no en el verbo escribir. De modo que escribir las mismas cosas. Y el punto de que yo mencione esto es que esto no implica que haya habido una carta anterior, una epístola anterior. No necesariamente implica que lo que él está a punto de decir ha sido dicho previamente en esta carta en particular. Hay un indicio de esto en el capítulo 1, pero solo es un indicio. Pero más bien se sugiere o se piensa, o más bien parece ser que cuando él estaba con él ha razonado estas cosas, y también incluso Epafrodito les dijo estas cosas tal vez también. Estas cosas que va a comentar ahora han sido enfatizadas ya, pero no hay ninguna implicación de que hay una epístola anterior. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas que dije, tal vez podríamos agregar, cuando yo estaba con ustedes, o cosas que Epafrodito les dijo. El escribiros de las mismas cosas, a mí de verdad no me es molesto, no me es problema, porque es muy importante, es vital para vosotros que haya advertencia y protección en contra de enfermedades que vendrán a la iglesia. Hay peligros más bien. Para mí no me es molesto y para vosotros es seguro. La seguridad es vital. Había falsas enseñanzas, como ustedes saben, y la principal que afectaba a los cristianos en ese tiempo, que es la principal que se muestra en las cartas de Pablo, es el problema que causaban aquellos que llamamos judaizantes. Ahora hay bastante discusión al respecto de estos judaizantes. No se sabe si eran cristianos verdaderos que se equivocaron gravemente y no podían dejar de lado su cultura judía y querían imponer los rituales de la era judía sobre la iglesia cristiana, o si eran personas incrédulas. Y bueno, verdaderamente yo creo que en verdad eran incrédulos, no eran convertidos, debido a que se infiltraban en las iglesias y pensaban que eran creyentes, y en cierto grado hablaban de Cristo, en cierta manera. Pero si ellos lo creían esto en lo absoluto, que Cristo murió una muerte redentora por los pecadores, entonces sentían que eso era solo parte de la salvación. Y creían que era necesario que se cumplieran los rituales de las leyes judías ceremoniales. Ahora, la razón por la cual muchos no creen que eran convertidos para nada es por el criticismo que Pablo hace de ellos en el versículo 2, por ejemplo. Guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Todos estos términos se refieren a los judaizantes sin lugar a duda. Eran personas con astucia, buscaban lo propio. Y vamos a mirar estos términos en un momento. Pero no hay indicación firme de que ya estuviesen en la iglesia de Filipos. La advertencia aquí tal vez indica que habían llegado porque seguían a Pablo, y cuando él avanzaba al siguiente lugar, cuando plantaba iglesias y en evangelismo, entonces ellos se trataban de infiltrar en la iglesia que había fundado y trataban de infectarla. Y no tenemos certeza si ya estaban en Filipos, pero bueno, pronto estarían. Eso era lo más probable. Así que de cualquier forma, tenemos esta fuerte advertencia. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Porque es crucial que el Evangelio sea defendido. Los judaizantes decían, el Evangelio no es suficiente. Tienes que ser judío también. Los hombres tienen que seguir el rito de la circuncisión, tienen que
profesar lealtad a las costumbres judías y a las maneras judías, y sin eso no se puede ser salvo. Así que o reemplazaba a Cristo o agregaba a Cristo, pero de cualquier forma estaba destruyendo el Evangelio, que dice que tan solo dependemos de Cristo. No hay obras, no hay justicia nuestra. No nos tenemos que apegar a rituales ni a nada de eso. Los rituales antiguos de la iglesia judía fueron dados por Dios, pero eran temporales. Eran ayudas visuales, eran enseñanzas, eran ayudas, eran ilustraciones del mensaje de Dios, de la gracia de Dios. Y cuando vino Cristo, claro que también hubo predicciones de Cristo, pero cuando Él vino, fueron completadas, fueron terminadas. Pero los judíos, o por lo menos muchos de ellos, estaban convencidos de que su salvación, su aceptación para con Dios, yacía en un cumplimiento fiel de las ceremonias judías y de los ritos judíos. Y eso no fue el plan de Dios nunca. Nunca estos rituales tuvieron eficacia. Los sacrificios nunca quitaron los pecados. Los sacrificios, como somos recordados en la carta a los Hebreos, los sacrificios en verdad eran un recordatorio de que el pecado aún estaba ahí. Por un lado, eran una profecía, una enseñanza de que Dios pagaría por el pecado a través de un sacrificio, claro que era Cristo y su sangre derramada, y a través de Él tomando el castigo debido a su pueblo, debido a los pecadores. Pero el sacrificio señalaba los sacrificios señalaban lo que Cristo haría y su obra. Y esto recordaba a las personas que el pecado estaba todavía ahí. Cada año tenían el día de la redención. Cada año las personas se arrepentían de los mismos pecados. Entonces vemos, así como lo explica Hebreos, que los sacrificios en parte señalaban a Cristo y en parte enseñaban a las personas que los pecados no habían sido todavía pagados. Dios les perdonaría debido a una gran obra que Él haría en el futuro, pero el pecado no había sido todavía pagado. Y es por esto que los judíos tenían el día de la redención cada año, repetidas veces por las mismas cosas. Y sin embargo, ellos no entendieron por su orgullo, o por lo menos muchos de ellos, debido a su orgullo, sentían que estos sacrificios tenían eficacia y que en verdad quitaban sus pecados, lo cual nunca fue así. Pero bueno, de cualquier forma ya han terminado. Y los judaizantes querían introducir ese tipo de creencia errónea de vuelta a las iglesias y así destruir el Evangelio. Y quitar a las personas de la salvación, o evitar que fuesen salvas más bien, y poner sobre ellos cargas de rituales y ritos. Entonces estos son los términos que utiliza el apóstol, versículo 2, guardaos de los perros. Estas grandes advertencias en este versículo, y vamos a verlas brevemente. Nunca nos avergoncemos de un ministerio de advertencia. Un ministerio de advertencias es vital. Tenemos grandes enemigos. El enemigo de las almas, Satanás, constantemente está tratando de destrozar la verdad y contaminar el Evangelio y rechazar y arruinar a las iglesias. Y arruinar a las iglesias, esto lo hace él constantemente. Así que tenemos que tener un ministerio de advertencia. Nunca hay que echarnos para atrás con esto. Y vemos la televisión, por ejemplo, y hay muchos comerciales al respecto de productos desinfectantes. Y vemos, por ejemplo, algunos comerciales con bebés que están comiendo del suelo de la cocina, comiendo de allí. Y alguien en el comercial dice, está bien porque ha sido limpiado con este producto desinfectante. Y nadie tiene ninguna objeción al respecto. Nadie dice, esto es un comercial negativo. Esto es material negativo. No quiero ver un comercial así en la televisión. Tal vez digan, y el pequeñito y todo ese tipo de cosas. Pero es perfectamente aceptable. Y es lo mismo con las cosas espirituales. Tiene que haber advertencias. No queremos que el Evangelio sea despedazado y arruinado y enterrado. No queremos que las iglesias sean contaminadas con falsedad. Así que queremos verdades positivas y la palabra de Dios que alimente nuestra alma, pero también necesitamos un ministerio de advertencia. Y me atrevo a decirles que en los últimos 50 años he visto cosas sorprendentes con grupos de iglesias. Y me acuerdo que hace 50 años
dos grupos en particular de iglesias independientes en Inglaterra, grupos grandes, y eran cientos de iglesias, tenían a veces alguna reunión muy hermosa de iglesias, pero eran independientes. Tenían de vez en cuando una reunión anual, pero no había interferencia ni coordinación de iglesias, no había una gran organización de iglesias, eran iglesias independientes relacionadas ligeramente en comunión, pero alguien tuvo una gran idea: será más eficiente si tenemos una organización central, y nos convertimos como una de estas grandes denominaciones más centralizadas, más organizados, como un negocio. ¿Acaso no es esto a salvo? ¿Acaso no será esto eficiente? ¿Acaso no será esto útil? Y así hicieron, avanzaron en esa dirección y señalaron un organismo central, concilio central, y estos son dos grupos que tengo en mente. Y aquí está el problema. El ministerio de advertencia murió, porque en cuanto se tiene un tipo de organización, un concilio organizador y un comité, y son como una denominación, entonces no se tiene que permitir nada negativo. Somos las personas, los más importantes, todo tiene que ser hermoso y amoroso, y aquí está nuestra revista de nuestra organización, todo será alabado como un periódico. Sí, pero hay personas que están viniendo, que están enseñando cosas erróneas. Pues no lo menciones, eso va a arruinarlo todo. Estamos todos juntos, somos como una denominación, ahora tenemos un comité central. Y veremos solamente perfección en todas partes. Y el ministerio de advertencia murió. Así que ese grupo de buenas iglesias más y más se corrompieron con malas prácticas e ideas erróneas y cosas no bíblicas, y nadie levantaba una mano y se levantaba en sus reuniones anuales diciendo: esto está mal por las siguientes razones bíblicas. No se puede hacer eso. Eres ya una organización establecida, todo tiene que estar visto por los de afuera como que todo está bien. Y así es como hubo declive. Así es como las denominaciones históricas se contaminaron. Y ahora tan solo hay una pequeñísima minoría de creyentes bíblicos en estas denominaciones. Es como sucede. Un ministerio de advertencia es vital. Y no queremos predicar que sean negativos todo el tiempo, pero todo el mundo debe advertir. Y debe de identificar problemas, de modo que no se apoderen de las iglesias, porque Satanás está activo. Bueno, eso es solamente un comentario aparte, pero veamos las características aquí del versículo 2. Guardaos de los perros. Pero Pablo, eso es una cosa terrible de decir de una persona. ¿Perros? Bueno, si utilizásemos el término hoy en día, tal vez lo utilizaríamos de una forma con mayor insulto, pero en ese entonces los perros no eran mascotas. Hay perros muy hermosos hoy en día y gentiles, y parecen que son muy amigables, pero ese parece que no era el caso en el tiempo del Nuevo Testamento. Los perros eran animales carroñeros. Y no es una contradicción, pero eran animales carroñeros. Un perro es un animal muy astuto. Invadía las cocinas o algo así. Y se quedaba por allí esperando una oportunidad cuando la persona que le había espantado se había ido, y después volvían. Un perro era astuto, un animal de carroño, una cosa sucia en esos días. Un perro, bueno, iban en manadas. Era difícil controlarles, y veían y esperaban. Así que el apóstol Pablo dice: estas personas que están trayendo errores no son salvos, esos judaizantes, son como perros. Están esperando a que me vaya del lugar, y después brincan sobre este lugar. Y dicen: venimos de Jerusalén, hemos estado en la iglesia allí, y podemos deciros que lo que les han dicho está mal, y esto es lo que tendrían que hacer. Eran muy astutos. Y lo hacían como animales carroñeros, y hacían todo para su propia ventaja. Y en segundo lugar utiliza este término: guardaos de los malos obreros. La palabra que se traduce malos significa sin valía. No eran personas salvas, parece que quiere decir esto.
Y las personas que introducen error siempre están bien diligentes y bien activos promoviendo sus errores, pero son gente sin valor. Y entonces les identifica en esta última advertencia: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto nos es difícil de entender, pero en el griego original hay un juego de palabras. Y hay dos palabras que suenan similar: la circuncisión y también la circuncisión y otra palabra. Pero bueno, el apóstol Pablo está utilizando como una ironía. Ellos no son la circuncisión. Personas que promueven alguna cosa son una falsa circuncisión. Ellos son los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo, los del cortamiento, los de la falsa circuncisión. En otras palabras, son destructores de vuestra paz. Comunión con Dios también la destruyen. De la verdad del Evangelio también la destruyen. También destruyen vuestra eficacia. Así que hay que tener cuidado con estas personas. Y Él les identifica con estas palabras. Dice: son los judaizantes. Así que vean cuán fuerte es la advertencia. Cuidaos de los perros. Cuidaos de los malos obreros. Guardaos de este grupo que predica ritos judíos y ceremonias. Y son mutiladores. Los mutilarán como iglesia y como iglesia. Hay que cuidarnos de ellos. Y después en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión. ¿Qué es lo que estás diciendo, Pablo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que estás queriendo decir aquí? Somos la circuncisión. Dice el apóstol Pablo, nosotros no promovemos una circuncisión judía literal. No creemos que eso sea necesario para la salvación. Claro que no. Nosotros promovemos la circuncisión del corazón. Esa es una expresión del Antiguo Testamento. Moisés la utiliza. Y Jeremías también le gustaba esa expresión. Hay que tener un corazón circuncidado. El antiguo corazón pecaminoso tiene que ser quitado. Y un nuevo corazón debe ser puesto a través del proceso de la conversión, a través de una obra del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Nosotros somos la circuncisión. Esta es una iglesia de judíos y gentiles que han sido convertidos. Eso es lo que él quiere decir. Y lo dice frecuentemente en sus epístolas. Y no voy a referirlos a los diferentes textos, no se los leeré. La circuncisión o no circuncisión, eso no significa nada espiritualmente. Y él lo dice en formas repetidas. Lo que es importante es conocer al Señor y tener un nuevo corazón y caminar con Él. Porque nosotros somos, y podríamos agregar la palabra verdadera circuncisión. Somos la verdadera circuncisión aquí en el versículo 3. Las personas que han tenido una antigua naturaleza quitada y una nueva naturaleza puesta. Y la antigua naturaleza está allí, pero ya no domina, ya no insiste en el pecado. Somos la circuncisión. Esta frase tan grande. Los que en espíritu servimos a Dios o le alabamos. Quiero enfocarme en estas palabras, en lo que queda en el de tiempo. Los que servimos o adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La iglesia del Nuevo Testamento adora al Señor en espíritu, y la del Antiguo Testamento tenía que haber hecho lo mismo, y sin lugar a dudas muchas personas lo hacían, pero los líderes judíos, los principales sacerdotes, escribas y fariseos no lo hacían así. Ellos adoraban con ritos y con ceremonias. Y la adoración del Nuevo Testamento no tiene ni ritos ni ceremonias. Y tan solo tenemos dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Son las únicas dos cosas que hacemos físicamente para representar o simbolizar o hablar al respecto de algo. El bautismo, que como ustedes saben, habla al respecto del comienzo de la vida cristiana, una muestra de la muerte y la resurrección, de haber muerto a la vida antigua y resucitar a la nueva vida. Y la cena del Señor. Estamos en la cena del Señor comúnmente, frecuentemente.
y nos enfocamos nuestras mentes en el cuerpo y la sangre del Señor y en su muerte por pecadores y por nosotros. Estas son las únicas dos cosas. No hay rituales en la iglesia del Nuevo Testamento, ninguno en absoluto, nada físico. No levantamos manos, no hacemos nada de ese tipo en el Nuevo Testamento. No hay nada físico, nada de importancia física, aparte de esas dos ordenanzas que Cristo mismo nos dio, el bautismo y la cena del Señor. Y hablaré de estas cosas. Y claro que en este punto, comúnmente hay una persona que dice: ¿y qué hay al respecto del rey David cuando bailó ante el Señor? En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Y algún otro versículo. Y como él bailó con todo su ser. ¿Acaso no es sorprendente? Si personas quieren encontrar alguna actividad física que sea legítima para la adoración en la Biblia, entonces tan solo pueden encontrar un texto. Y esa es 2 de Samuel, capítulo 6. Un versículo. En ninguna otra parte de la Biblia esto nos tendría que dar una advertencia. Aquí hay algo que ellos ven que está tan solo en un lugar en toda la Biblia. Y a través del Nuevo Testamento no encontramos nada, ningún acto físico que esté involucrado en la adoración. Y no nos sorprende, eso es lo que dijo Cristo. El Padre busca que aquellos le adoren, los que adoran en espíritu y en verdad. En espíritu esto es lo opuesto de utilizar algún rito físico, ceremonia o acciones o nada. En espíritu y en verdad. Esa es adoración verdadera, esa es adoración del Nuevo Testamento. Esos son los ejemplos de adoración del Nuevo Testamento. No hay ritos, no hay acciones, no hay ceremonias, no hay drama, nada. No hay nada de ese tipo, para nada. ¿Acaso no esto es claro y llano? No, es maravilloso. Porque completamente libera y abre la unión y comunión espiritual con el Dios viviente, y la verdad y el darnos cuenta de su presencia, por así decirlo. Así que David bailó ante el Señor, pero queridos amigos, rápidamente les voy a mostrar que eso no tiene nada que ver con la adoración. David no estaba en la casa de adoración. David fue a quien se le dieron las reglas. Dios se las dio, estas reglas para la adoración del Antiguo Testamento. Las grandes limitaciones en las instrumentaciones o en los instrumentos que podían hacer. Y Dios a través de David les dijo: solo pueden tener 4 instrumentos en su adoración del templo. Y de estos 4 instrumentos, uno de ellos tan solo será tocado en lunas nuevas y en ocasiones especiales, y tan solo para llamar a las personas y para avisar o indicar que el sacrificio está sucediendo en ese momento. Así que las personas en el templo, quienes podían ver lo que estaba sucediendo, sabían que el sacrificio estaba llevándose a cabo. Y los otros instrumentos también tienen que estar en silencio. Y los otros instrumentos eran instrumentos de cuerda para acompañar el canto, y la trompeta y los címbalos tenían que estar en silencio, y tan solo se permitían en ocasiones especiales, lunas nuevas y festines especiales. Y las personas no saben estas cosas porque no leen su Biblia, no leen Segunda de Crónicas, no leen las reglas que fueron dadas a través del rey David y fueron impuestas sobre las personas. Estas reglas de que Dios limitó cuántos instrumentos tenían, incluso en el Nuevo Testamento, porque esos instrumentos fueron utilizados tan solo para acompañar el canto y nunca para imponer o para sobrecoger el canto, para tener ninguna importancia en sí mismos, y nunca para distraer la atención de la adoración. En el Nuevo Testamento no hay seña ninguna de esto. Tan solo asumimos que los cristianos del Nuevo Testamento usaban un instrumento de cuerda para acompañar el canto si ellos querían, pero no hay narración ninguna, no hay seña ninguna de esto. ¿Y de dónde obtienen estas personas todos esos instrumentos de hoy en día y el entretenimiento de hoy en día? Y volviendo a David, el rey David, él bailó ante el arca cuando fue de vuelta a las personas. Esto era una celebración cívica. El arca estaba siendo devuelta, los filisteos habían sido derrotados. El rey David ahora era rey sobre todo Israel. Y hay
una celebración al aire libre, no en un templo, no en una sinagoga. Era una procesión al aire libre cívica, lo cual conmemoraba el regreso del arca. Y en ese contexto, en este único texto, se menciona que David bailó ante el Señor. No hay seña de esto en la adoración dentro de la iglesia. No hay seña de esto en el Nuevo Testamento. Y este es el único texto en la Biblia que da una pequeñísima base para lo que está sucediendo masivamente a gran escala en las iglesias hoy en día. Y no es bíblico, no es correcto, claro que no. Levantaban sus manos en el Antiguo Testamento. Había algunas veces que se levantaban las manos, pero eso tenía que ver con los sacrificios. Eso era porque el sacerdote en tiempos antiguos, cuando levantaba el sacrificio de la noche o de la tarde con manos lavadas, levantaba el sacrificio con manos santas. Y si las personas estaban lejos, como David cuando estaba en el exilio, frecuentemente se identificaba con el sacerdote en Jerusalén, en el templo, en su adoración. Pero no era algo que fuese parte de la adoración, aparte de identificarse con el sacrificio. Y el sacrificio los sacrificios se han terminado, porque el gran sacrificio ha venido ya Jesucristo, y porque hoy en día las personas levantan manos. No está en la Biblia, aparte de una forma especial de hablar, para levantar manos santas, lo cual es un recordatorio de lo que el sacerdote solía hacer con manos lavadas. Y esta forma de hablar dice: cuando vengas ante el Señor, limpia tu corazón, arrepiéntete de tu pecado. Así que no hay actividad física. No nos acercamos a Dios con técnicas, con meditación y visualizando cosas. Y bueno, claro que hay que meditar en la verdad, esa es una cosa, pero no el tratar de conjurar a Cristo en nuestra mente y visualizar cosas, o estar intentando ver como místico católico una figura de Cristo en la cruz e imaginar una presencia. Más bien venimos por la fe ante Él y abrimos nuestro corazón ante Él y oramos con palabras inteligentes, porque nosotros somos la circuncisión que en espíritu servimos o adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Tenemos tanto por hacer. Hay que darle gracias, hay que alabarle, hay que darle gracias a Dios por la vida, hay que darle gracias a Dios por la salvación, tu salvación. Hay que darle gracias a Dios por cuántas veces ha sido fiel para contigo, que has probado su fidelidad cada vez que has clamado a Él y te ha ayudado y te ha bendecido. Dale gracias por todos sus beneficios para contigo. Dale gracias a Cristo por el Calvario y por todo lo que hizo. Qué pensamiento tan grande y maravilloso. Me amó a mí y se dio a sí mismo por mí. Él tenía a billones de personas en su mente cuando Él vino a morir y sufrir. Y entre ellos me tenía a mí, si soy salvo, a mí. Y con toda la intensidad de su corazón divino, enfocó su amor en mí y me amó a mí y conscientemente sufrió y murió por mí. Como hombre, Él tenía que sufrir lo que yo tenía que haber sufrido. Como Dios, Él podía considerarme como que yo era el único por quien estaba sufriendo, y aún así considerar a millones y billones de otras personas al mismo tiempo. Pero qué pensamiento, que tú estabas en la mente de Dios si eres salvo, antes de que vino, cuando vino, a medida que Él colgaba de la cruz del Calvario, 700 años antes de que eso pasase, Isaías pudo decir, Él pudo ver el fruto del trabajo de su alma y estar satisfecho. Él conocía a su pueblo por quienes moría. Él sabía por quién estaba pagando los pecados. Les conocía a cada uno. Agradécele su amor. Gloríate en Él. Siempre dale gracias a Él. Adórale a Él. Piensen en ese versículo hermoso de Isaac Watts, basado en el Salmo 141. Oh Señor, acepta mis oraciones y mis promesas, fervientes y dulces en las horas de la mañana. Y permite, Señor, que mi adoración en la noche se eleve fragante como el sacrificio de la noche. Este tiene que ser un lema para nosotros: acción de gracias y adoración y amor a Cristo en la mañana, acción de gracias y adoración y amor a Cristo en la noche. Esa es piedad, esa es adoración.
no cosas físicas. Hay que gloriarnos en Cristo, queridos amigos. El Hijo de Dios, eterno. Todo lo demás en este mundo que puedas admirar fallará y envejecerá y morirá. Él es el eterno Salvador. Él un día Él un día juzgará todo y todo lo hará que termine. Él entrena y usa y bendice y lleva a casa a la gloria a cada uno de sus hijos. Él siempre está cerca. Él es el autor de la palabra de Dios, en la cual leemos las cosas profundas de Dios y cosas gloriosas de Dios. No hay decepción en Él. Hay que aprender de Él, aprende de Él, ríndete a Él, date por completo a Él, sírvele a Él, ámale a Él. Esto es lo que el apóstol está diciendo aquí. Somos la circuncisión, los que servimos o adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y esto no es la misma palabra griega que se utiliza en otras palabras. En el versículo 1, por ejemplo, donde dice: por lo demás, hermanos, gozaos. Este gozo secundario del que se habla en el versículo 3, que en español se traduce gloriarse, está mejor traducido gloriarse. No tanto gozarnos aquí, sino gloriarnos. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es la mejor traducción. Él es todo para nosotros. Y no tenemos ninguna confianza en la carne. Versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses. Ninguna confianza en la carne. Ninguna confianza en acciones físicas humanas y actividades humanas en lo que respecta a las cosas espirituales. La palabra confianza significa no descanso en ello. El griego literalmente significa no tenemos ninguna convicción, no estamos convencidos por la carne. De hecho, completamente lo contrario. No tenemos ningún convencimiento de que la carne pueda contribuir en nada a las bendiciones espirituales. Para nada puede. No tenemos ninguna confianza para nada en nada que sea un dispositivo de la carne para ayudar o lograr nada en lo absoluto de una obra espiritual. Y me acuerdo que hace años aquí en Inglaterra un evangelista internacional vino a Londres y los pósters en la ciudad decían un coro de 5,000. Y se escuchaba que personas decían: eso va a ser poderoso. ¿De verdad? El apóstol Pablo diría: bueno, tal vez hermoso, tal vez humanamente conmueva, tal vez sea bonito, tal vez una actuación hermosa, pero para nada mejorará la bendición espiritual y la eficacia del mensaje o logrará salvación de las almas para nada. Y podríamos escuchar que el apóstol Pablo lo dice porque nosotros estamos completamente convencidos que ningún dispositivo humano para nada puede ayudar. Tenemos completo compromiso con la proclamación y la declaración de la palabra de Dios y la oración para que tengamos la poderosa bendición del Espíritu. Nada más ayudará, nada más logrará nada. Somos aquellos, y esto solía ser una máxima de la iglesia primitiva. Nosotros somos aquellos que alabamos a Dios y adoramos a Dios espiritualmente y nos gloriamos tan solo en Cristo y no tenemos ninguna confianza para nada, ninguna fe en nada que sea de la carne, nada que sea un dispositivo humano. Hoy en día las bandas de rock y los ritmos o la música sentimental ahí en la iglesia, llamada iglesia. Algunas personas dicen: si tan solo alguien famoso, alguna gran celebridad, alguna figura prominente en la sociedad fuese convertida, ¿qué diferencia haría eso? Entonces podrían ir en la radio y en la televisión y las masas le escucharían si tan solo... Pero eso es la carne. Eso es la carne, queridos amigos. Eso no logrará nada. Eso no logrará nada. Eso no agregará para nada. Eso es razonamiento humano. Es plausible, dicen ellos. Sí, dicen las personas. No, dice la palabra de Dios. No agregará nada, incluso va a arruinarlo todo. Porque tenemos un Dios celoso y el Espíritu Santo es contristado cuando confiamos en la carne y en dispositivos humanos en vez de confiar en Él y en su palabra y en el poder del Espíritu. Así que, de hecho, más bien vamos a estar peor.
worse off. con estas personas famosísimas. Vamos a estar peor con el coro de 5,000, peor. Con las bandas de música y los ritmos y todo lo demás que se introduce hoy en día en la iglesia. Y vamos a estar llenando la iglesia con heno y hojarasca, porque el Espíritu es renuente a bendecir, no bendice. Ah, pero conozco a alguien que fue convertido en la mitad de todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, porque Dios es muy misericordioso y Dios salva almas, pero no bendecirá para nada como hubiera bendecido una confianza simple en la palabra de Dios expuesta a las personas para que el poder del Espíritu venga en la respuesta a las oraciones de su pueblo. Las personas hoy en día dicen simplificar. Debemos simplificarlo todo, dicen las personas. Y hace algunos años hubo un hombre, un erudito, y pasó su vida dando sermones bien complejos en Estados Unidos y clases a estudiantes en todo tipo de aspectos teoréticos de doctrina cristiana, que de pronto decidió que él creía en la adoración contemporánea. Y su principal razonamiento era esto: porque la adoración tradicional es demasiado cerebral, dijo él. Es muy complicada. Estos himnos de Isaac Watts, puedes más bien tener coros para adultos. Tienes que simplificarlo todo. Y este es el razonamiento de la carne. Si simplifican las cosas, dicen ellos, si todo lo simplificas y tienes un coro bonito y de alguna forma disuelves 5 versículos en uno solo y lo repetimos miles de veces, eso hará el truco, eso obrará. Pero claro que no, eso es una tontería. Y no tengo que generalizar, pero muchos himnos nuevos, en su mayoría, son poesía muy pobre y gramática muy pobre, y para nada tiene reglas de los versos adecuados para los himnos, y toman su género mundano de música. Y hace algunos años hubo una exhibición en el Museo Británico de bordados. ¿Saben ustedes qué son estas cosas? Y esta exhibición mostraba pequeños bordados, pequeñas cosas bordadas, que fueron bordadas por pequeñitos de escuela en el siglo XIX, pequeñitos de escuela en ese siglo, en una escuela elemental, en la primaria tal vez. Ponían sus nombres bordados en ese lugar. Por ejemplo, Emma, con este apellido, que tiene 8 añitos, o tiene 11 añitos, o 12 añitos. Y los niños, evidentemente, en las escuelas en todas partes, se les pidió que bordasen algo que fuese significativo o importante para ellos. Y muchos de ellos grabaron versículos de la Biblia o de himnos. Estos versículos o versos de Isaac Watts, que se supone que son muy cerebrales, muchos niños de 8 añitos, hace tantos años, bordaron estas cosas. Un versículo de Isaac Watts era su versículo favorito. Eran mejores días, pequeñitos niños en todo el país. ¿Qué bordaré? Mi versículo favorito es este versículo. Significa tanto para mí. De la Biblia, de este himno de Isaac Watts, de Wesley, de Watts, de otros escritores de himnos y pequeñitos. Y hoy en día se nos dice que todo esto es cerebral, que hay que simplificarlo, hay que decir la misma cosa una y otra vez, dicen ellos. Y bueno, me estoy desviando del punto. Pero las invenciones humanas, las innovaciones humanas, los trucos humanos, etc. Y ellos dicen, no hables al respecto del pecado tanto. No hables al respecto de la sangre tanto. Deja fuera el arrepentimiento. Todo el razonamiento humano. Y no tenemos ninguna confianza en esto, decimos nosotros. Mi hijo, dicen algunos. Él tiene 13, tiene 14. Se está haciendo difícil, mi hijo. Tenemos que tener música pop en la iglesia o lo vamos a perder. Razonamiento humano es esto. Tenemos que introducir dispositivos de la carne y eso no ayuda para nada. No logrará nada. Simplemente contristará al espíritu. Hay manipulación emocional. Soy un predicador, dice alguien.
voy a clamar, todo lo que pueda gritaré. But my voice Y no hay necesidad de hacer esto. Los predicadores tienen que ser vívidos, be larger than life. hablando a muchas personas, pero no queremos una manipulación emocional o trucos o gritos o cosas no naturales. Things Oh, entonces voy a correr de aquí para allá en la plataforma y pueden hacerlo porque tienen un micrófono inalámbrico y se lo ponen con pegamento en la cara o algo así y corren de arriba para abajo en la plataforma. Yo no sé cómo lo hacen, se me acabaría la energía en 5 minutos, pero lo que ellos hacen es una afectación peculiar. ¿Y alguna vez has hablado con alguien así? Tú párate ahí y yo voy a hablar contigo, voy a ir de arriba para abajo hablándote contigo. Es extraordinario, nadie nunca haría algo así. would ever do that. So, Entonces estas innovaciones humanas, afectaciones humanas, affectation. no tiene que haber fenómenos externos, no tiene que haber superdotados, no tiene que haber desmayos, no tiene que haber drama para mejorar las escrituras, porque tenemos que conmover emocionalmente a las personas. No, apelemos a la mente y adoremos y evangelicemos con verdadera sinceridad y reverencia y sumisión. And submission. Y ya se me acabó el tiempo, porque somos la circuncisión, verdadera circuncisión del corazón. Y espero que lo sean, queridos amigos. Our dear friends, Que hayas venido a Cristo por la fe y que hayas confiado en Él y que hayas recibido una nueva vida. received a new life. Que alaba a Dios en espíritu, no con acciones carnales o innovaciones de la carne. Y gloriarnos In boasting, o gozarnos en Cristo Jesús. Él es todo. He is everything. Y no teniendo ninguna confianza para nada en la carne, In the en lo que respecta a las cosas espirituales. spiritual things are concerned, Por la gracia de Dios, las personas pueden hacer cosas maravillosas. can do marvelous things. Si estás enfermo, la medicina ha avanzado de forma notable. Puedes ir al doctor, puedes tomar una operación, cosas maravillosas pueden ser logradas. Things can be Pero al respecto de salvar almas, comes to saving souls. cuando trata de cambiar un carácter, cuando se trata de llevar a las personas al cielo, cuando se trata de cosas espirituales y eternas, somos aquellos que no ponen ninguna confianza para nada en absoluto que sea de la carne o carnal, porque queremos a Cristo y su poder y su palabra y queremos honrarle Want to honor y tan solo a Él. him alone. Y ya no tenemos tiempo para cubrir más. Siento las desviaciones, pero espero que esto les sea de ayuda y de aliento a ustedes, queridos amigos.